Muy buenos días, amables radioescuchas y cibernautas en el mundo. Damos comienzo a nuestro programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas. Hoy no nos acompaña el profesor Maximiliano Alzate ni David Guerrero porque se encuentran en Anolaima en el observatorio que tienen allá. Están trabajando sobre el observatorio para hacer unos ajustes y hacer unos trabajos que son de obligatorio cumplimiento para tener el telescopio y los telescopios que hay allá en el observatorio organizados para una visita que próximamente vamos a hacer. Hoy vamos a trabajar con Iván González y vamos a hablar sobre una cantidad de cosas que han venido ocurriendo en este sector y vamos a estar muy pendientes sobre todo del medio ambiente. Buenos días, Iván. Buenos días, don Samuel. Bueno, se han presentado una cantidad de, digámoslo así, de atropellos por parte de la Caja de la Vivienda Popular y se talaron una cantidad de árboles muy grande. Vamos a montar las fotos a la página de la emisora para que la gente se esté dando cuenta de lo que se está haciendo en este momento. Creemos que es importante que la comunidad se apropie de los espacios, que la comunidad reclame. Aquí se hicieron unas reclamaciones, pero eso no funcionó. Hicieron las cosas por encima de la comunidad y talaron una cantidad de árboles. La pregunta que nosotros le hacíamos a la Caja de la Vivienda Popular era cómo los iban a reponer. Entonces me parece a mí que debemos estar un poquito más pendientes de estas situaciones. ¿Usted qué opina, Iván? No, pues me parece una cosa que no debería ser así, porque antes de todo ellos no consultaron con la comunidad, que yo sepa, frente a que ellos pudieran talar dichos árboles. El día sábado, el día del cierre de ambiental, en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, yo me dirigí hacia mi casa y pude observar al lado del CADE, del servicio, que en la mañana cuando salía para el colegio estaban ya tenían los palos puestos para separar, y luego empezaron a poner las tejas. Cuando yo estaba pasando ya estaban colocando unas tejas y yo dije, se me hace raro, yo no sabía sobre nada de esto. Y cuando venía para mi casa, como ya lo había dicho, de ambiental, vi que ya estaba todo encerrado totalmente con las tejas, y dichos hombres estaban ya talando los arbolitos que habían en esa parte, enfrente del CADE, y me dio tristeza porque árboles que tal vez llevan harto tiempo y no son capaces de tal vez decir a charlar con la comunidad y decirles que, digamos, que van a reponer esos árboles, sea que por cada uno pongan 5 más, ¿cierto? Pero creo que eso no fue buena cosa. Bueno, que van a construir apartamentos para los desplazados, eso está bien, pero no me parece justo que los árboles tengan que pagar el precio de ser talados por culpa de esta gente. Y me parece muy triste al ver que esta gente no se concientiza y toma conciencia, lo vuelvo a decir, valga la redundancia, frente a esto, porque es un tema muy importante, porque como ya lo hemos dicho en programas anteriores, hasta que ellos se vean afectados, sea por el cambio climático o otra clase de daños ambientales, ellos creo que no van a tomar conciencia. Y hasta que tomen conciencia y vean que están siendo afectados y digan, ole, yo para qué tal ese árbol, qué tal que ese árbol que en estos momentos me arrepiento de haberlo talado porque lo necesito, sea para limpiar el aire de mi casa o tener un panorama más verde, un poco más limpio. No, aquí lo triste de todo es cuánto tiempo duró la comunidad cuidando esos árboles, cuánto tiempo estuvo pendiente de ellos
incluso tenían hasta unos herramientas en tubo que lo había hecho el mismo distrito. Pero ahora el mismo distrito llegó y terminó con los árboles que habían ahí. No ha sido posible hablar con la Caja de la Vivienda Popular. Toca, Iván, hablar con el profesor Lucho y con el profesor Maximiliano y los muchachos para que hagamos una denuncia formal, porque no podemos permitir de que lleguen a un territorio y sea como tierra arrasada. Los proyectos se deben consultar con las comunidades según dice el artículo 2 de la Constitución. Las comunidades deben participar en los proyectos que los beneficien o los afecten. Y esto no se dio ahí en esa parte. Me parece pues un poquito delicado, un poquito triste la situación. Bueno, Iván, cuéntenos, ¿qué está haciendo el profesor Maximiliano y los muchachos, algunos de los alumnos en Anolaima, en el observatorio que tiene el profesor Maximiliano allá? Pues el profesor Maximiliano está acomodando el lugar donde nos hospedamos, también la cúpula, que es un lugar muy chévere porque la cúpula está exactamente en una montaña, ¿cierto? Como en el pico de una montaña más o menos, y ahí tenemos un panorama hermoso, casi no hay contaminación lumínica. Y me parece muy importante esto porque el profesor Maximiliano tuvo esa idea de llevar la astronomía al ámbito natural, ya mucho más al ámbito natural, que ya no sea desde una ciudad donde se puede hacer la astronomía, pero es un poco más complejo por ciertas cosas, sea por contaminación lumínica u otra clase de cosas. Pero el profesor Maximiliano pensó en llevarlo al ámbito natural, en donde uno puede darse como un champú viendo estrellas, viendo la bóveda celeste, y además podemos también ver que va a llevar esto para mostrárselo a los campesinos, a la gente del campo, ver que la gente del campo también se va a asociar con la astronomía y van a darse en cuenta que si digamos no sabían que tales estrellas si la sonía daban una constelación, que daban digamos una constelación como Orión, la Osa Mayor o alguna de estas, ¿cierto? Y me parece que al llevar la astronomía al ámbito natural y a los campesinos, me parece que es una forma más de llegarle a la gente frente a la astronomía, porque si es complicado llegarle aquí a la gente de Ciudad Bolívar o a la gente de las zonas urbanas, me parece que a la del campo va a ser un poco más fácil porque ellos no están acostumbrados a tener este tipo de cosas diariamente, ¿cierto? Además de que el observatorio se va a posicionar en este sitio, digamos, llega a Anolaima y ve un letrero y dice visita el observatorio Maximiliano Alzate, un lugar muy chévere para ver las estrellas, ¿cierto? ¿Pero están recibiendo visitas en el observatorio? ¿Sí está yendo gente? En este momento, la verdad, creería que no, porque el profesor Maximiliano está terminando el proyecto frente a lo del observatorio allá en Anolaima, con lo del acabado en la casa y en la parte del observatorio. Ah, bueno, muy importante. Si el profesor Maximiliano nos está escuchando, estamos tratando de comunicarnos con él, pero si de pronto le queda más fácil desde allá comunicarse con nosotros, pues sería importante para que nos cuente cómo van los trabajos en el observatorio. Yo sigo insistiendo sobre el trabajo que está haciendo la Caja de la Vivienda Popular, que ha generado una cantidad de situaciones que no son beneficiosas para la comunidad. Esto pues la comunidad de Arbolizadora Baja protestó, pero de pronto algunas de las personas no entendieron que la protesta no era que no se construyera. La comunidad no ha dicho en ningún momento que no se construya. La comunidad lo que está reclamando es cómo van a salir a la avenida principal, a la avenida Villavicencio, esos senderos cómo van a quedar. Esos senderos no se van a convertir en atracaderos ya, con el solo cerramiento que hicieron ya, han habido varios atracos, han habido varias cosas.
qué va a pasar con los espacios que fueron entregados a la urbanización arborizadora baja, como los parqueaderos. Esos parqueaderos van a ser compartidos con ellos, se los van a entregar a ellos. ¿Cómo va a ser la situación? Porque me parece a mí pues que es bien delicado. Yo creo que debemos hacer la protesta lo más... Buenos días, profesor Maximiliano, estamos al aire, ¿cómo me le ha ido? Sí, ¿cómo les ha ido? Pues muy bien, buenas dos noches espectaculares, observación del cielo, buenas lluvia de niña, espectacular. Ah, bueno, tenemos que ir a conocer el observatorio, ya que yo no tengo el gusto de conocerlo. Usted me ha invitado varias veces, pero las ocupaciones nuestras no nos han permitido ir. Dios quiera que en esta Navidad podamos ir a comernos una natillita allá. Claro, bueno, aquí están. Bueno, ¿quiénes están con usted allá? ¿Aló? ¿Aló? Se nos cortó la comunicación, profesor Maximiliano. Ya dentro de un momentico nos volvemos a comunicar con usted. Usted sabe que aquí las comunicaciones son un poco difíciles, pero bueno, ahí hacemos lo posible por estar en comunicación con usted. Bueno, seguimos pues digámoslo así con la cantaleta de lo que está haciendo la administración ya para la salida ya de retirada, atropellando a las comunidades, no concertando con ellas. ¿Aló? Entonces, no hemos podido organizar la comunicación. Usted sabe, profesor, que es difícil la comunicación. Bueno, sigo insistiendo en que las comunidades se deben organizar y deben hacer protestas pacíficas. No hay necesidad de dañar nada ni de entrar a la violencia como entraron el SMAT, que atropellaron un montón de personas aquí, los golpearon, y yo pienso que la autoridad no está para eso. La autoridad no está para eso. Yo creo que aquí se deben hacer otras cosas diferentes. Las protestas, vuelvo y repito, deben ser protestas pacíficas, protestas que nos lleven a tener... Sí, profesor, un poquito complicada la comunicación, pero bueno, ahí tratamos de hacerlo. Síguenos contando cómo están ustedes allá. Pues acá en el Olaima una excelente observación, un deseado, nuestras hermosas montañas. Esto es espectacular, esto es inolvidable. Lo tiene que venir para vivirlo con nosotros, es la única posibilidad, porque no le alcanzó vivir esa majestuosidad que empieza en nuestro campo colombiano, en nuestras cordilleras, lo más espectacular de Colombia. Pues muy interesante, muy importante. De todas maneras, nos sentimos muy satisfechos del trabajo, de la labor que usted está haciendo, y que le estamos mostrando no solamente a Bogotá sino al mundo ese trabajo que usted lleva con los muchachos del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, y que está dando unos buenos resultados, unos buenos frutos. Bueno, Samuel, esto es espectacular para los jóvenes, los niños, las niñas de la localidad de Ciudad Bolívar, y también acá en Anolaima, Cundinamarca, vamos a tener el próximo año un buen grupo de niñas y niñas jóvenes que vienen de las escuelas rurales y de los colegios técnicos de estos municipios a vivir con nosotros
pienso que es lo que pueden llevar. Pues qué tan interesante e importante lo que nos informa usted, profesor, porque con el programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Desde el observatorio vamos a hacer muchas cosas. Creo que ahí también hay una parte bien importante de reconciliación con el universo. Sí, Samuel, eso es supremamente importante en el programa que va a salir al aire con la dirección tuya y el acompañamiento del señor Luis Uriel Urrego, pues Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Pues es una de las cosas más básicas del conocimiento científico. En este momento observo, porque estamos cerca de la Cueva del Turo, el gran paisaje, el sendero del Juan, que es uno de los senderos emblemáticos de este municipio de Anolaima, Cundinamarca. Aquí hay una buena observación de aves, buena observación de vegetación. Realmente aquí nos conciliamos con la naturaleza. No es historia, sino es la realidad. Por eso el programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas es un programa que realmente buscamos que todos los seres humanos nos reconcilicemos y trabajemos por cielos limpios, cielos menos contaminados y vivir esas maravillas de nuestro gran universo. Porque es que ahí es donde también hay un problema grande. Esa contaminación que se está haciendo, que se está perjudicando la capa de ozono, eso me parece también gravísimo. Sí, Samuel, pero aquí lo que digamos nosotros es desde este sitio un cielo totalmente limpio, unas noches solamente iluminadas con las luciérnagas y el ruido de los insectos, la cigarra, los grillos, el canto de las ranas, esto realmente es un rincón muy amigable con todos nosotros. Qué bueno, profesor, qué bueno. Tenemos que ir a conocer ese trabajo tan importante que usted está haciendo. Y si Dios nos lo permite, el año entrante vamos a estar muy pendientes de todos los trabajos que se van a hacer en el observatorio, para también decirle aquí a la comunidad nacional e internacional que necesitamos apoyo, necesitamos que nos ayuden, que nos colaboren, no solamente escuchando nuestros programas, sino también económicamente, porque esto requiere de recursos y no tenemos los recursos suficientes para tener algo más grande de lo que ya tiene el profesor Maximiliano en Anolaima. Yo creo que hay que hacer ese llamado a las comunidades del mundo para que nos colaboren en eso, profesor. ¿Usted qué opina? Pero estoy de acuerdo, Samuel, para que los niños, las niñas y los jóvenes de todo el planeta tengan la posibilidad de estar en observatorios reales, estén en contacto con la naturaleza y sobre todo que tenemos a valorar lo que tenemos, que es lo más importante. A mí me parece que todo ese tipo de negociaciones es existe un punto que fue muy mucho en el día con la locución del señor presidente Santos, la esperanza para las nuevas generaciones y para las actuales, llegar a reconciliarnos absolutamente todo, imaginar siendo un conflicto. Me parece que las reparaciones realmente se hacen desde el alma, no son cuestiones netamente económicas, sino son cuestiones de expresión social, donde cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena. Y aportar el granito de arena es reconciliarnos con todo lo que está en nuestro entorno, reconciliarnos con nosotros mismos, bajarle a la violencia, bajarle a la agresión, más bien reconciliarnos con un buen diálogo con la naturaleza, con el diálogo con el otro, acompañarlo en un proceso, vivir realmente en armonía. Me parece que es una de las cosas más importantes para nuestro país y para el mundo entero. A mí me parece que le bajamos a la violencia, le bajamos a la intolerancia, y le bajamos a una serie de cosas y nos maravillamos por lo que nos ofrece este planeta. Me parece que es lo más importante y lo que nos ofrece el universo. Sí, bien importante, profesor, y esa gente sí que se tiene que reconciliar con la naturaleza. Las FARC tienen mucho
que reconciliarse con la naturaleza, ya que han sido muy grandes las talas que han hecho para los cultivos de coca y para todas esas cosas que han hecho un daño grande, y de eso no se habla en La Habana. Pues sí, Rafael, de pronto en ese punto hay que trabajarlo más profundamente, pues a ver si ya vamos a tener un proceso y una oportunidad para que todos los colombianos escribamos nuestras inquietudes y hagamos composiciones mágicas. Realmente hay que ser compositivo, Rafael. Claro, y yo... Que se haga por la paz, hay que buscarla, hay que lucharla, hay que mirar cómo nos allegamos a la paz y si hay que olvidar algunas cosas y volver a comenzar, me parece que es el comienzo por un nuevo país. Y a mí me parece importante que desde aquí podamos enviarle una nota, un escrito, una solicitud a los negociadores de La Habana para que tengan en cuenta esa parte, porque es que a mí me preocupa, es que yo no oigo por ningún lado esa reconciliación, profesor. Eso me tiene a mí como preocupado. Yo pienso más en la reconciliación con la naturaleza que en la reconciliación con los alzados en armas y con todas esas cosas, porque mire que no, se nos está dañando la calidad de vida a todo el mundo. Eso es cierto, Samuel, realmente cuando uno escucha y ve con tristeza cómo nuestros niños, niñas y jóvenes de cualquier rincón del país a lo ancho y a lo largo están entrando en el consumismo, en el microtráfico, pues uno se llena de poca esperanza, porque dice, hombre, ¿qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que ponernos a hacer? ¿Qué tenemos que inventarnos? ¿En qué tenemos que invertir para tapar del flagelo de la droga de nuestra juventud? Porque es la única. Yo creo que... Volvió, se nos cayó la comunicación. Vamos a estar pendientes, pendiente del celular, que ya nos volvemos a comunicar con usted. Usted sabe que aquí es un poquito complicado. Bueno, qué importante lo que está haciendo el profesor Maximiliano en Anolaima, y pues volvemos a repetir, es importante tener el respaldo, el apoyo de entidades del Estado, de entidades internacionales, y no solamente entidades, sino de personas que tienen mucho dinero y pueden prestarnos un apoyo importante a este proyecto tan grande que tiene el profesor Maximiliano Alzate. Y desde Hoja Radio estamos promoviendo todas estas actividades. Se oye entrecortada la comunicación, profesor. Es dificultosa aquí la comunicación, lo que hace que quitaron las antenas de Claro. Pero bueno, bendito sea mi Dios, ahí vamos con todas las dificultades y todos los problemas, pero las cosas, cuando hay voluntad de hacerlas, es lo importante. Creemos que para el programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, tenemos que empezar a trabajar sobre una serie de problemas, conflictos que se están presentando en la ribera del río Tunjuelito, donde están haciendo un dragado y es innumerable la cantidad de llantas que han sacado del río. O sea, la gente no tiene más donde botar las llantas sino al río, y han sacado cantidades de llantas, y eso pues tampoco esas comunidades o esos habitantes de la calle, que son los que se encargan de ir a botar escombros y todas esas cosas, no encuentran sino el río para botarlos. Entonces de todas maneras tenemos que mirar y tenemos que hacer las denuncias correspondientes. Aquí se habla de una policía ambiental, pero uno no la ve por ninguna parte. Yo no entiendo cómo montan organismos para controlar, y esos organismos
no los ve uno donde ellos debieran de estar. Yo creo que la policía ambiental debe estar pendiente de la tala de árboles, de las riberas de las quebradas y de los ríos, que no boten escombros ni basuras, pero uno nos atrevemos a decir, no sabemos ni siquiera dónde está la policía ambiental. Es triste tener que decir esto. No sé, Iván, usted qué piense sobre la policía ambiental, ya que nosotros hemos visto que ha sido inútil los llamados que hacemos a la policía ambiental, porque escasamente contestan el teléfono y le dicen a uno ya vamos, y aquí no lo hemos visto nunca. Sí, don Samuel, es una cosa que siempre es lo que pasa. Cuando, como hemos dicho en diferentes programas, hasta que el problema no los ve afectados a ellos, cuando ellos no se ven afectados por el problema, ellos no tratan de tomar cartas sobre el asunto. Bueno, ellos les dieron un taller o alguna cosa parecida sobre qué es lo que tienen que hacer para un infractor, para ponerle un comparendo ambiental, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Pueden ver a una persona botando basura y le dicen, pásame 100.000 pesos, recoja esa cosa y váyase, y ya. Pero ellos no le dicen, venga mi hermano, tenga más cuidado, no vuelva a hacer esto, usted sabe que se está viendo afectado por toda esta cantidad de cosas y así, sino que se ven... Aló, ya volvimos a tener comunicación con el profesor Maximiliano. Cuéntenos, profesor, un poquito dificultosa la comunicación. Aló. Aló. No, definitivamente no se pudo. ¿Se cayó? Ya se cayó. ¿Aló? Ya se cayó. Vuelve y oprímale ahí, sea papi, a ver. Sigan hablando. De todas maneras, aquí pues las dificultades grandes como en toda la ciudad para las comunicaciones. Creemos que es importante este trabajo que se está haciendo. El año entrante, si Dios nos lo permite, lo vamos a mejorar, vamos a trabajar con más ahínco sobre el medio ambiente y sobre la astronomía, y vamos a ver qué puede ocurrir. Aló, profesor. Aló. Aló. No, difícil la comunicación. No lo puede voltear. Pues vamos a continuar con nuestro programa, y lo que decía Iván, muchas veces por buscar prebendas económicas estos agentes no actúan, pero ese es otro problema. A nosotros lo que nos interesa es que si se monta un ente de control, ese ente sea operativo, tenga operatividad, la comunidad pueda comunicarse con ellos para hacer las denuncias, pero desafortunadamente las denuncias aquí se quedan en denuncias y no pasa nada. Entonces es triste tener que decir esto, y la falta de conciencia de mucha gente que no se preocupa sino por hacer daño. Pues nos deja muy satisfechos, muy contentos la comunicación con el profesor Maximiliano Alzate, aunque dificultosa, pero bueno, se pudo hablar con él, y vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente con él, porque es difícil la comunicación, pero de todas maneras él está en la montaña, nosotros estamos aquí en un sitio donde la comunicación es difícil, pero intentarlo es lo más importante. A ver, profesor, lo escuchamos. Siga tranquilo, profesor, ya le escuchamos. Aló.
Sí, es importante. Se le oye un poquito entrecortado, profesor. Claro que sí. Bueno, profesor, deseándole un feliz día y que Dios lo bendiga. ¿Y cuándo regresa usted a Bogotá? Pues bien importante ese proyecto, profesor. Tenemos que trabajarlo, tenemos que empezar a hacer el documento para enviarlo a La Habana, para montarlo en la emisora, para que esto se divulgue pues, a nivel mundial y para que los trabajos no se queden, como siempre he dicho yo, en el anonimato y que nadie sepa qué es lo que se está haciendo. Bueno, profesor, tenemos que fijarnos una meta para el año entrante, si Dios nos lo permite, y es ganarnos un premio internacional sobre lo ambiental. A usted un feliz día, profesor, Dios lo bendiga y que se divierta ya con el trabajo que tanto le gusta a usted. Un feliz día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con el profesor Maximiliano Alzate, que se encuentra en las montañas de Anolaima y trabajando fuertemente pues, con el observatorio que tienen allá, como decía Iván, en la montaña. Qué bonito, yo no conozco, me han invitado varias veces, pero las ocupaciones en la emisora no nos han permitido, pero vamos a sacar el tiempo para ir y estar siquiera unos 3 o 4 días allá conociendo y también salir un poco porque pues de todas maneras el trabajo, este ajetreo en la ciudad es estresante, es bastante desgastante. Bueno, Iván, en lo ambiental, que hemos hablado tanto del proyecto Quebrada Limas, ese proyecto usted lo conoce desde que empezó, sí, desde que no había nada en la quebrada, ¿cierto? Sí, señor. Y cuéntenos ahora cómo está la quebrada, o contémosle a los oyentes cómo está la quebrada, porque la quebrada ha tenido un cambio impresionante. Esta vez posiblemente nos escucharon porque fue mucho lo que aquí hablamos sobre la pérdida de capitales que se han metido en proyectos a la Quebrada Limas y que nunca se le vieron el resultado que se le está viendo ahora. Ahora se está viendo el resultado en obras, en arborización, en limpieza y lo más importante, las comunidades pues muy lentamente pero es de aplaudir, se están apropiando de la quebrada, la están haciendo respetar y ustedes que han trabajado todo este año sobre la Quebrada Lima, sobre el proyecto, ¿cómo la han visto
antes y después? Pues desde un principio era completamente una cosa sucia, totalmente infestada por la basura y por la contaminación que nosotros arrojamos a la quebrada. Y me parece que el cambio que se ha hecho, que las metas que nos hemos propuesto frente al tema del cuidado de la quebrada Limas y los cuerpos de agua, me parece que son muy importantes porque nosotros deberíamos empezar a pensar, ole, pudimos hacer algo frente a nuestra quebrada. Ya no está pasando lo mismo que pasaba antes, que olía feo, que siempre o habían ratas o habían desechos, sea escombros o otro tipo de desechos como la basura que hay en nuestras casas normalmente. Y uno se pone a mirar, ole, el trabajo que uno ha hecho sí vale, pero lastimosamente empezamos en un inicio, estaba totalmente sucia, como ya lo dije. Fuimos pasando y de poco a poco, siendo por las limpiezas que se hayan hecho, por las distintas cosas que hemos trabajado frente a la Quebrada Limas con el consorcio Quebrada Limas 2014, me parece que ha ido mejorando esto porque poco a poco la Quebrada Limas ha estado un poco más limpia. Recuerdo muy bien un día que nos mandaron a echar agüita a nuestros arbolitos, ¿cierto? A los árboles que adoptamos cada uno, los muchachos de ambiental. Y fuimos a echarle agüita con las botellas que tenemos en el colegio Rodrigo Lara Bonilla. Y ese día llevamos un galoncito. Ese galón se nos acabó y vimos una parte de la Quebrada Limas donde estaba saliendo el agua limpia. Fuimos y la recogimos y esa agua se la echamos al árbol. ¿Cómo será el árbol de agradecido que esa agua, sea que estuviera un poco sucia, pero estaba más limpia que sucia? El árbol agradeció y que hizo crecer. Y en estos momentos los árboles que hay en la Quebrada Limas pues están un poco secos por los cambios climáticos que se han hecho tan severos, ¿cierto? Que sea que un día hace calor y el otro día hace frío y esto los afecta. Pero los arbolitos frente a todas estas circunstancias han estado bien. Y la Quebrada Limas digo que es un cuerpo acuático, un cuerpo que necesitamos cuidar, porque sea que no hoy, no sea mañana, pero un día nosotros vamos a necesitarla y ese día será el que nos vamos a dar cuenta que necesitamos tenerla limpia. Y yo digo, no tenemos que llegar a esas circunstancias de que nos afecta, no tenemos nada que tomar, entonces cuidemos la quebrada. No, empecemos desde ya, para que tengamos una reserva de agua más, ¿cierto? Para que veamos esos tal vez pescados, esos anfibios que teníamos aquí en la localidad antiguamente y podamos recuperar todo ese terreno que poco a poco nosotros, la raza humana, entre comillas, como lo dice mi compañero David, raza inteligente, nosotros podemos hacer un cambio frente a esto. Y yo digo que gracias a lo que ha hecho el consorcio Quebrada Limas se ha mejorado un poco, pero pues todavía falta mucho. Como en todo camino siempre hay piedras, ¿no? Y las piedras son lo que a uno lo hacen complicar, pero yo sé que así sea caminando sobre esas piedras, sea pasando los obstáculos que toque pasar, pero que esa quebrada yo sé que queda limpia, sé que queda limpia, porque es un cuerpo de agua muy bonito que hace poco, más o menos un mes, me parece poco para mí, no sé a los demás, fuimos a la parte de Kiva y podíamos ver cómo el río Tunjuelo iba totalmente cristalino y luego iba más cercano a la Quebrada Limas y se veía la Quebrada Limas totalmente cristalina en un punto donde se hacía un cruce con las basuras y ahí es donde empieza todo esto. Entonces debemos empezar desde los más chicos a inculcarles esto, en una participación ambiental frente a esto, porque es muy importante y es muy bonito ver todo esto, ver ecosistemas, ver muchos cuerpos, sean de seres animales
de seres como lo son las plantas. Y es muy bonito ver que hay animales que nosotros tal vez no conocemos, hay plantas que tal vez no conocemos y de pronto no conoceremos por la misma causa de que nosotros poco a poco nos vamos tirando de nuestra casa común, la tierra. Sí, usted decía alguna vez que nuestra madre, la tierra, ya se perdió eso que nuestros ancestros, los indígenas, adoraban el sol, la luna y la tierra era la madre. Y ellos son muy cuidadosos, todos los que quedan todavía son muy cuidadosos de la tierra. Cosa que no hacemos los que decimos ser civilizados. Bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo este año, una labor grande. Hemos difundido las situaciones que han ocurrido y hemos estado muy centrados, muy metidos en lo de la quebrada Limas, porque en algún momento decíamos que nos preocupaba que la inversión se perdiera, que la inversión ocurriera lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que esa inversión no tuvo ningún resultado, no tuvo ningún fruto. Pero pues, si vemos del puente de la avenida Gaitán Cortés hacia la parte norte, vemos la cantidad de basura, de llantas, de toda la clase de residuos que están sacando unas dragas que están dragando el río Chumbuelito. Llamamos desde aquí a las personas que tengan conciencia, que miremos el daño tan grande que estamos haciendo. No podemos seguir aumentando este daño, porque de todas maneras creemos nosotros que va a llegar el momento en que no vamos a tener agua, en que no vamos a tener incluso ni energía eléctrica. Y qué triste era que tengamos que volver de pronto al tiempo de las velas, ¿sí? Y al tiempo de los burros cargando agua, porque para allá vamos otra vez, y los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. De manera que desde el Colegio Rodrigo Lara Bonilla y desde el programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas y el otro programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, si Dios nos permite, el año entrante vamos a ver si podemos alargar estos dos programas y traer aquí personas de entidades que tienen que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, para que nos expliquen y nos digan por qué, si ellos tienen la autoridad, no actúan y no. A ver, se habló del comparendo ambiental y el comparendo ambiental no ha funcionado. Entonces, ¿qué nos ganamos en un país lleno de leyes y leyes que no se aplican? Entonces, el comparendo ambiental o cualquier comparendo, cualquier multa que le metan a un ciudadano, le duele, porque cuando a uno le tocan el bolsillo es cuando uno patalea. Y yo creo que hay que ponerle como más interés, como más sentido a esos comparendos ambientales. En alguna ocasión, en el gobierno de Antanas Mocus, yo tengo la propuesta por ahí, se la entregué a él, siendo alcalde de Bogotá, un día que vino a Ciudad Bolívar, allí al Polideportivo La Candelaria, y le entregué una propuesta que era que si yo denunciaba a una persona que sacaba la basura a destiempo, a esa persona le cobraran el recibo del agua que me correspondía pagar a mí ese mes. Le gustó la propuesta, pero como esto es una cosa que tiene que llegar al Consejo, posiblemente el Consejo
no le vio viabilidad o no le gustó, porque de pronto también ellos tienen mucho que ver en eso. Pero aquí hay cosas importantes que se han hecho, y esos comparendos y todas las cosas que trata la administración de imponer, pues que los lleven a efecto, porque no se pueden quedar solamente en el papel. Iván, en lo ambiental ya hablamos de la quebrada Limas, pero hay otras quebradas como el Infiernito, la Trompeta, que están muy abandonadas. Y yo no sé si el acueducto, que es el que le corresponde hacer estas cosas, va a empezar a hacer un trabajo con estos espejos de agua, con estas quebradas que se están secando. Se están secando porque Muriendo. sí, están muriendo. Y se han hecho varias actividades en la quebrada La Trompeta. Ustedes estuvieron en la quebrada La Trompeta a principios de año. Que yo tenga conocimiento, yo no estuve. Usted no estuvo, pero estuvo David. Estuvieron varios, estuvo Lucho ha estado en la quebrada La Trompeta. Mañana en el programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Vamos a preguntarle a Lucho qué está haciendo la administración para recuperar esas fuentes de agua. Uno mira la quebrada La Trompeta y da tristeza. Esa sí que está mal. Pero de todas maneras ya se inició un trabajo, ya se está terminando el trabajo en la quebrada Limas. Pues que ese trabajo sirva de ejemplo no solamente para las comunidades, sino para el acueducto, que en esta oportunidad, con todas las dificultades que se presentaron y todo lo que ocurrió, sí se hizo una buena inversión, creo yo. ¿Usted qué opina, Iván? Pues me parece que el trabajo que hizo el acueducto sí se hizo en sí una buena inversión, pero deberían hacer una cosa más grande. No se deberían limitar a solo una quebrada, solo una parte de aquí de Bogotá, sino que deberían con los demás entes ir a las quebradas de aquí de Bogotá y tratar de limpiarlas. Entonces se imagina, don Samuel, una Bogotá con quebradas y ríos limpios. Eso sería una cosa espectacular. Sería una maravilla, sería una maravilla. Y además de que eso sería, si el Estado, ¿qué es lo que trató el Estado con el comparendo ambiental? Tener dinero, ¿no? Ganar dinero y para la sustentación de ellos, del Estado mismo, ¿cierto? Y a la vez algo sí pensaron sobre el ambiente, pero en sí lo hicieron más a la parte de la plata. Es muy triste ver que ellos solo lo que les interesa es tener, como dicen por ahí, plata en mano, culo en tierra, ¿no? Entonces me parece que es muy triste ver que solo les interesa el dinero y no se interesan por algo más que es la naturaleza. Y digo que si quieren plata, la plata se puede conseguir. No es necesario, es necesario trabajar y es complicado, pero como todo, no hay nada fácil en la vida. Y digo que de conseguirse el dinero se consigue, pero de conseguir otro ecosistema limpio como el que tenemos en algunas partes del país y en algunas partes del mundo, uno dice, es difícil conseguirlo. Que se puede, pero es casi imposible con estos pensamientos de destrucción que tenemos nosotros los seres humanos, porque me parece que es muy triste ver que si digamos nosotros no nos dicen le doy 10.000 pesos y va y alza esa llanta de allá de la quebrada, que si no le dicen que le dan dinero o le dan algo a cambio por ir a hacer una cosa, no, algo por el ambiente no lo hace, porque no tenemos que tener un pensamiento ambiental y natural frente a que podemos cuidar el ambiente sin necesidad de que nos paguen, y a la vez sí nos están pagando, no nos damos cuenta de que en sí la tierra sí nos va a dar pagar, ¿cierto? Porque eso se llama el karma, ¿no? Eso a nosotros nos lo enseñan desde pequeño, que
lo que nosotros hacemos, así mismo nos va a pasar las cosas, pero tarde o temprano nos va a pasar, ¿cierto? Y yo digo que el acueducto debería tomar también cartas en el asunto, no solo en un solo sitio, sino que también en más partes de aquí de Bogotá, digamos en el río Fucha, en el río Bogotá, en el río Tunjuelo, y en otras quebradas sea como la Trompeta, y también tomar cartas en el asunto frente a la minería aquí en Ciudad Bolívar y en otras partes de aquí de Colombia, y principalmente tener en cuenta a los humedales, porque ¿quién habla de los humedales? Nadie. ¿Y qué son los humedales? La casa de tantas ranas que necesitamos, porque las ranas son indicadores de que hay agua dulce, y en donde no hay agua dulce ya nos tenemos que ir, coja sus maletas y váyase. Sí, Iván, es importante que, verdad, la administración se ponga las botas y se meta en el cuento. A mí me parece que lo que se hizo con la quebrada Limas, o lo que se está haciendo con la quebrada Limas, y con otras quebradas, porque en Chapinero también trabajaron otras quebradas, en Usaquén, en San Cristóbal. Pienso que se está haciendo el trabajo como se debe hacer, al derecho, que es limpiar primero, o hablemoslo de purificar primero los afluentes que van al río Tunjuelito para poder empezar a hacer el trabajo con el río Tunjuelito, que ese sí me parece, ese sí es un trabajo que va a llevar mucho tiempo y sobre todo mucha concientización de las comunidades, porque ahí entran a tener que concientizar en empresas que están vertiendo desechos químicos al río, que están vertiendo una cantidad de elementos que lo tienen contaminado. Es uno de los ríos más contaminados del mundo. Entonces hay que trabajar sobre eso, que es difícil, sí es difícil, pero que se puede con un poco de voluntad de las comunidades, de la gente, apropiándonos de los proyectos, y que cuando se den proyectos a comunidades o a entidades o organizaciones no gubernamentales, sean entidades que verdaderamente inviertan el dinero para lo que fue programado, y no hagan los trabajos a las carreras, de mala calidad, mal hechos, con el fin de tener más dinero, con el fin y justifican los trabajos buscando firmas de amigos y buscando firmas de mucha gente para que digan que ellos sí trabajaron. Aquí las interventorías tienen que estar más pendientes de los trabajos que se hacen, de la calidad de esos trabajos, y cómo verdaderamente se está invirtiendo el dinero que se dan para esos proyectos. De todas maneras, aquí hay muchos temas de qué hablar, muchas cosas de qué reflexionar, y yo no sé, Iván, la reflexión de hoy, de este programa, hablando con el profesor Maximiliano desde Anolaima, Cundinamarca, de las maravillas que nos cuenta. Ya usted conoce, usted ha estado allá, y ¿cuáles serían las conclusiones? Pues mis conclusiones del día de hoy, don Samuel, es que hemos tocado temas ambientales. En el próximo programa tocaremos más temas astronómicos, pero hoy tenemos es que tomar conciencia y no solo fijarnos en que el dinero nos sirve para la comida. Claro, no se está diciendo que no sirve, pero tenemos que saber usarlo. Digamos, tenemos 200 pesos, ¿no? Nos podemos comprar un dulce, listo, nos lo compramos, nos lo comemos. ¿Qué vamos a hacer con ese papelito? Reutilizarlo, hacer algo con ese papel, o botarlo en un sitio donde sea bueno, no botarlo en la calle, botarlo en un sitio, en una quebrada o en otro sitio, ¿cierto? Sino que empecemos a hacer cosas, que lo que compremos, o sea, sepamos cómo sea reutilizarlo, arrojarlo, desecharlo, ¿cierto? Cualquier palabra, lo hagamos de buena manera,
y que tomemos conciencia frente a nuestros afluentes, a la sangre de la tierra que es el agua, y que nos demos cuenta que, como dice el dicho, el hijo pasó a ser padre y el padre pasó a ser hijo, ¿cierto? Nosotros debemos empezar a hacer esto. Como nuestros padres siempre tratan de por decirlo así, ayudarnos, darnos siempre lo mejor, nosotros deberíamos hacerlas de padre para la tierra y ayudarla, ¿no? Hacer lo mejor para ella. Y hablar un poco sobre la parte astronómica es muy divertido. Ver que la astronomía no es solo hablar científicamente, hablar de cosas sobre las estrellas o cosas así, sino que veamos, digamos, cosas más allá de esto. Sí hablamos de estrellas, de nebulosas, de esto, sino que le damos un sentido a todas estas cosas, sino que les veamos, digamos, que vi una constelación, que vi ahí en dicha constelación una nebulosa, que es muy bonita. No nos quedemos con ese pensamiento tan cerrado, sino que abramos nuestras expectativas, ¿cierto? Que abramos nuestro conocimiento. Y como lo dijo una vez Albert Einstein, nuestra mente debería ser como un paracaídas. Siempre cuando vamos en caída deberíamos abrirla, ¿no? Abrir la mente a nuevas cosas. Es como, digamos, nosotros la juventud de hoy en día, nos gustan los juegos, ¿no? Nos impresionamos con dichos juegos, pero no nos deberíamos quedar con dichos juegos, ¿cierto? Que digamos que sacaron un juego de Halo, de Call of Duty o cosas así, ¿cierto? Sino que nos pongamos a ver que pueden haber juegos, nosotros podemos inventar juegos con la astronomía, que digamos, el que reconozca más constelaciones o sepa dónde hay más astros, se ubique mejor, gana puntos, ¿sí? Y que digamos, el que gane se gana alguna cosa o alguna cosa así, ¿cierto? Que veamos que haya un estímulo. Un estímulo, ¿cierto? Que nos estimulemos frente a la parte astronómica, que no nos quedemos con ese pensamiento y que pensemos más astronómicamente frente al tema ambiental también, porque la astronomía y la parte ambiental tienen muchas cosas en común, y que es que nunca nos dejan de sorprender. El ambiente nunca nos deja de sorprender, siempre nos muestra una cosa diferente, lo mismo que el universo. A usted le gusta mucho la astronomía, y ¿qué tiene pensado usted el año entrante que va a la NASA, a Cabo Cañaveral? ¿Qué tiene pensado usted hacer allá? ¿Y qué nos va a traer? Porque yo pienso, Iván, que la inquietud, me parece a mí que este tiempo que ustedes, después de que ustedes se ganaron esos premios, este tiempo para ustedes es demasiadamente largo, ¿sí? Porque están esperando el día de la salida. Entonces, ustedes quisieran que fuera mañana, ¿o me equivoco? Sí, sí. Que fuera mañana la salida y que ya estuvieran ustedes en Cabo Cañaveral. Pues a nuestros radioescuchas y cibernautas en el mundo, aquí tengo a uno de los futuros astronautas, un muchacho muy dedicado a la astronomía, lo mismo que David Guerrero, que son los dos alumnos que yo creo los más comprometidos con la astronomía en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, y que van a estar allá. Pero ¿cuáles son las expectativas que usted tiene de la llegada allá? Y no solamente de la llegada allá, sino qué dicen sus padres, qué opina su mamá, qué opina su papá, sus hermanos, qué dicen. Dicen, bueno, este chino nos volvió loco. Bueno, usted sabe que la astronomía no es para todo el mundo, todo el mundo no le camina a eso, porque es que eso no es tan fácil, eso mirar el universo. Y aquí hablábamos, en un programa hablábamos de luceros, que decía el profesor Maximiliano, que la mamá de él decía, vea ese lucero tan bonito como brilla. Entonces él le decía, no mamá, luceros no hay. Y mire que hasta en las canciones le cantan a los luceros, ¿sí? Entonces, mire que hay varios con nombres, y según ustedes, según los científicos, no hay luceros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus expectativas?
¿Y cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿A dónde quiere llegar? Pues mis expectativas, lo primero que voy a hacer el otro año es pues dar gracias, ¿no? Dar gracias al profesor Maximiliano, a las personas que creyeron en mí frente a esto, porque hasta este año me dio mucha felicidad a mí, porque este año yo soy nuevo en el club de astronomía hasta este año, llevo un añito ya, y me dijo el profesor Maximiliano a principio de año, habló sobre la parte ambiental y la astronómica, pero yo siempre he estado muchísimo más hacia la astronomía que a la parte ambiental. Claro que me gusta la parte ambiental, pero la astronomía es lo que me apasiona, es, por decirlo así, el amor de mi vida. Entonces yo vi que el profesor Maximiliano empezó a hablar de eso. Entonces, desde que vi eso, dijo los martes y los jueves hay astronomía de 6:15 hasta las 7:30, 7:15. Y de 7:15 a 7:30 terminamos. Y dije, pues hagámoslo a ver cómo me va, ¿no? Siempre hay que tratar, ¿no? Siempre hay que ver las cosas de buena manera y mirar, porque quién sabe que de esto uno saque buenas cosas. Entonces, pues nunca había tenido experiencias como lo es ver por un telescopio hasta ese momento. Entonces entré al club de astronomía. En ese momento no era, por decirlo así, conocido para el profesor Maximiliano y para los demás muchachos, ¿no? Entonces el profesor Maximiliano, muy poco después, hizo una salida a... ¿dónde fue? A Villa de Leyva, perdón, al 18º Festival de Astronomía. Y yo fui y me dio mucha felicidad porque era la primera cosa que hacía con el club y me gustaba demasiado, ¿cierto? Y dije, vale la pena quedarme. Y yo digo que si no hubiera estado, digamos, en 7.3, que era el curso que el profesor Maximiliano Alzate le dictaba este año, yo digo que si no hubiera estado en ese curso, de pronto no hubiera tenido la posibilidad también de conocer ambiental, porque él fue el que nos dijo que él subía nota por ir ambiental, ¿cierto? Pero yo al principio, como empecé en ambiental por una nota, por digamos que me subieran 10, 15 décimas, por ir a echarle agüita a unos árboles o hacer cosas así, ¿cierto? Yo decía, eso es ir a recoger basura y ya. Pero después me fui dando cuenta que mi pensamiento no debería estar así, que era muy cerrado, que en sí era muy feo lo que estaba pensando. Y dado un mes empecé a tomar conciencia y de eso empezó a encantarme también la parte ambiental y me empezó a gustar. Es mi, como decirlo así, mi segundo amor, ¿cierto? Pero bueno, me desvió un poco el tema. Entonces la astronomía, a lo que entré, empecé a mirar todo esto y empecé a ver las personas en el club de astronomía que eran como las principales, ¿cierto? Y entre esos estaba mi compañero Michael Tapiero en esos momentos y otra serie de compañeros, ¿cierto? Y me puse a ver y dije, me voy a poner una meta para este año. El profesor Maximiliano había hablado sobre Misión X, pues yo participé y fui uno de los ganadores de Misión X, por lo cual también gané el premio, ¿cierto? Como mi compañero David Guerrero y Michael Tapiero. Entonces empecé a mirar y dije, bueno, me ha ido bien. Entonces pues el profesor habló sobre la ida a Estados Unidos, a Caño Cañaveral, y dije, yo sé que puedo, siempre me he destacado en la astronomía, me encanta la astronomía y la entiendo perfectamente. Entonces dije, intentemos a ver cómo me va con esto. Entonces me metí mucho más a fondo de este tema y el profesor Maximiliano empezó a hablarnos de diferentes cosas y de eso empezaron algunas salidas con el club, digamos, a conocer al presidente de la NASA, Charles F. Bolden Jr. Y yo dije, esa vez no pude ir, me enfermé, no pude ir, pero de pronto el otro año lo puedo conocer allá en Caño Cañaveral.
pero me puse a mirar y dije, bueno, no lo pude conocer hoy, pero tal vez mañana. Y pasando todas las cosas, entramos al Año Internacional de la Luz. El profesor empezó a hablar sobre esto y el profesor vio que yo tenía esas expectativas para poder ver que era bueno para la astronomía, que me destacaba en esto, y por eso en esa parte fui seleccionado, ¿cierto? Por mi desempeño en el año frente a las partes astronómicas, y porque creo yo, él vio mi interés frente a esto, porque en sí mi sueño es ser un astronauta, viajar en el espacio, conocer nueva vida y tal vez ayudar a la ciencia en sí, y ayudar con la proliferación de la vida en otros planetas, ¿cierto? Y decir que de aquí de Colombia salió tal vez uno o dos bogotanos de Ciudad Bolívar que fueron a Estados Unidos, a Caño Cañaveral. De eso fue un paso muy grande a ser astronautas. De eso aprendieron muy bien inglés. De el aprender muy bien inglés se prepararon y llegaron a ser astronautas. Empezaron tal vez desde un punto bajo a un punto en donde ya eran reconocidos, ¿cierto? Y es un sueño que yo tengo, el ser reconocido y poder experimentar lo que es ser un astronauta, porque el ser un astronauta para mí es el ser todo, ¿cierto? Porque de pequeño yo siempre miraba al cielo y miraba las montañas y siempre decía, esa es toda la Tierra, veía el círculo completo, porque yo vivía a la parte del centro, a la parte de los laches, y desde allá se ve toda Bogotá y veía, es todo el mundo, y se me hizo raro. Y por las películas que veía con mis padres y todo eso hablaban de los dólares y yo decía, pero ¿cómo se van a llamar dólares? De pronto son pesos pero diferentes, ¿cierto? Son imaginarios o alguna cosa así. Y después de eso, cuando entré a estudiar, me empecé a entrar en esto. Y así fue como empecé a enamorarme de la astronomía, porque en grado cero recuerdo muy bien que nos dictaban astronomía. La profesora nos dictaba astronomía y me gustaba demasiado. Y de esto fui al planetario a exponer. Y cuando pude ver esta oportunidad en séptimo de poder entrar al club de astronomía, se me abrieron las expectativas y la imaginación. Se me abrió la mente, como lo decía, como un paracaídas, como lo decía Albert Einstein. Y me di cuenta que en sí la astronomía es mi sueño. Y gracias a estos estímulos tan chéveres que se me han dado, sea por mi rendimiento, por mi amor a la astronomía, se han dado. Digo que ese viaje el otro año a Caño Cañaveral va a ser un sueño más, va a ser una meta que cumplí. Que digamos me dicen, ay, bien, Chinazo llegó a Estados Unidos, ¿y cómo es Estados Unidos? No, a mí lo que menos me importa es ir a Estados Unidos. A mí lo que me importa en sí es poder ver, sentirme o empaparme de astronomía, ¿cierto? Como lo hacen los astronautas allá en Caño Cañaveral. Me parece que va a ser la cosa que, si me muero ya feliz, porque cumplí mi sueño al menos de ir a donde lanzan los cohetes, ¿cierto? Y ver que de pronto conozca a Charles F. Bolden Jr. y ver que, sea que bote una lágrima o dos, o bote muchas lágrimas, sé que van a ser de felicidad y sé que van a ser las lágrimas mejor botadas por mí, por un sueño tan lindo como es la astronomía. Bueno, Iván, pues importante y lo felicito. Tengo entendido que debido a esa dedicación suya a la astronomía, usted se fue colgando en otras materias. Se fue colgando en otras materias porque su sueño pues era la astronomía y estaba dedicado a eso y se estaba colgando. ¿Cómo terminó el año? El año, no me da orgullo decirlo, pero pues me da felicidad que lo pasé, ¿cierto? El año lo pasé, por decirlo así, por recuperaciones.
pero me parece que es una cosa que no fue culpa de astronomía, fue culpa de mi descuido. Pero digo que, bueno, me empeñé en la astronomía y eso, pero pues, como me dijo mi mamá, la astronomía no es todo para usted, yo le dije, lo es todo para mí. No es el caso para que yo descuide mi estudio, pero pues el otro año yo sé que puedo levantar esas notas y todo eso y puedo subirlas, ¿cierto? Porque este año en sí me concentré muchísimo en astronomía, no le veía sentido a las demás materias en sí. Llegué a un grado en que, digamos, me dejaban una materia y prefería estar chateando y viendo videos sobre astronomía y viendo cosas sobre astronomía que en vez de hacer una simple tarea, discúlpeme la palabra, una estupidez en sí. Porque, ¿qué es lo que nos hacen los profesores siempre? Nos hacen escribir en un cuaderno y no se dan cuenta que nosotros realmente aprendemos o no, ¿cierto? Se fijan en unas notas, porque al fin y al cabo yo sí aprendí, pero aprendí lo que en sí quería aprender, porque a mí, digamos, casi pierdo el año, no me da gusto decirlo, por matemáticas. Me gustan las matemáticas, las entiendo, pero mi problema es que nunca usaba mi cuaderno, nunca escribía. Pero digamos si hacían una evaluación o algo me sacaba buenas notas. Y la profesora un día me dijo, Iván, ¿a usted qué le pasa? Usted es un chino y un pilo para la matemática, no veo por qué usted le va mal. Y me dijo, bueno, sí lo veo, pero en sí es por su cuaderno. Usted nunca entrega su cuaderno como debe ser. Le digo, sí, profe, pero es que a mí yo en sí no escribo demasiado, o sea, le entiendo muy bien lo que usted me explica y todo eso, pero no me gusta casi escribir en los cuadernos. Y me dijo, Iván, le toca empezar a escribir porque si no que se petaquean los años entonces por no escribir. Le dije, sí, claro, pero pues me quedé callado ahí, me fui. Entonces dije, bueno, me toca escribir más y todo eso, pero nunca voy a dejar de fijarme tanto en la astronomía. A mí todos los profesores me echaban la culpa de que, no, que por astronomía usted falló a clase, tenía fallas de clase y todo eso, y por eso es que tal vez perdí esta materia o tal cosa. Yo le decía, no, señor, O sea que le no es culpa de astronomía. Le faltó un poquito de organización, de organizarse Sí, usted mejor. Lo que a mí me faltó fue solo organización, porque si es por mí, me pudo haber ido muy bien, pero no me organicé. Y por eso fue que casi me tiro el año. No me da gusto decirlo, como ya lo dije varias veces. Pero pues lo que a mí me gusta es que los profesores que vieron, no, ese man no hacía nada en el año, ese man casi se lo tira. No le veo mucho futuro a ese man. Y veo que, digamos, ven los periódicos, ven las cosas que han hecho sobre nosotros y digo, profesor, vea, ahí está la muestra, un botón, de que no le escribía en clase, le entendía, usted no me creía. Decía que yo faltaba a clase por culpa de astronomía. Y vea, soy un muchacho que salió a flote sin necesidad de escribir en un cuaderno, sin necesidad de hacer tantas cosas. Sé que no tengo que descuidar mi estudio, pero tampoco voy a echarle la culpa a astronomía al profesor Maximiliano, porque eso es lo que hacían. No, usted se la pasa detrás del rabo del profesor Maximiliano y por eso es que le va mal. No, es descuido mío. Yo no sé por qué la gente... Los profesores siempre le echaban la culpa a astronomía y me daba rabia porque en sí es descuido de un estudiante, en este caso era yo. Y me digo que sigamos hay un profesor escuchando esto, nunca juzguen a sus alumnos porque no escriban o hagan cosas así. Siempre pregúntenles, ¿usted qué quiere hacer de grande? ¿Qué cosas le gustan? Y traten de apoyarlos, sea que sea un chino lo más dejado con el estudio, cosas así, se dedica a otras cosas, traten de ayudarlo, no se queden erradamente ahí como, bueno, yo lo rajo, de pronto pasa el año, de pronto no, recupera año, de pronto no. Entonces, no se queden con esa mentalidad los profesores, sino que empiecen más a ver a sus estudiantes como una ficha que tal vez ustedes el día de hoy vean como un don nadie, ¿cierto? Pero el día de mañana sea alguien importante y digan, ese estudiante yo lo ayudé y estoy orgulloso de eso. Pues es importante, Iván, lo que usted dice, y ahí está la reflexión para los profesores. Las conclusiones de este programa pues ya están dichas, ya todo está
en la retina y en el oído de los oyentes. Queremos que se concienticen y que tomemos medidas, tomemos cartas en el asunto, nos apropiemos de la naturaleza, que es la que nos da la vida, la que nos tiene bien, y que haciendo esto mejoramos la calidad de vida. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, Ciudad Bolívar mira las estrellas. Un saludo muy especial al profesor Maximiliano Alzate allá en Anolaima, y a los alumnos que lo acompañan. Que Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Con la producción y cámaras de Lilia Arévalo Rodríguez, con la dirección general de este amigo de ustedes, Samuel Valencia Marulanda, hoy nos acompañó Iván González. Les deseamos un feliz día, que Dios los bendiga. Chao, chao.